Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias. Nosotros éramos incapaces, pero tú nos has salvado y nos has hecho tus hijos, y a través de la iglesia que compraste con tu sangre, nos haces conocerte y aprender más y más de ti, teniendo tu imagen y tu forma en nosotros. Y gracias por bendecirnos con tu amor. Nos has dado la paz que nadie de este mundo puede tener, y nos has dado la esperanza del cielo. Y cada día, conforme la fe, nos guías a vivir. Y Padre, hoy también, como un día distinguido, nos has separado del pecado, oyendo tu palabra y estando en comunión con tu amor. Y gracias por esta bendición. Hoy también por tu palabra, Señor, enséñanos, repréndenos y enséñanos en lo que es correcto, para que seamos hombres de tu amor y para que seamos preparados para toda buena obra tuya, para que crezcamos así, para que decidamos, para que determinemos que sea una hora de gracia. Ayúdanos a través de nosotros. Cada día muéstranos tu obra, que salvas a más almas, y que este evangelio, no solo en Corea, sino que podamos predicarlo a todo el mundo. Utilízanos y abre la puerta del evangelio a varias partes del mundo. Y a cada lugar donde se abre el evangelio de la misión, te pedimos que estés con nosotros, y para que todos los hermanos puedan evangelizar, puedan amar uno al otro, unir las fuerzas para vivir glorificándote, que todos seamos utilizados por ti, Señor. Esta hora también nuestros hermanos necesitan de tu consolación. Ayúdalos y guárdalos para que todos, con agradecimiento y esperanzas, podamos vivir en medio de la fe que tengamos para ti. Confiamos todo el tiempo en ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén. 찬양대에 찬양해 주시겠습니다. 말씀 위에 굳게 서
Vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 73. Salmos 73. Salmos 73, versículo 24. Yo voy a leer. Del versículo 24 yo voy a leer. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. 28 leemos juntos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Realmente vivimos en un mundo imperfecto e inseguro, pero el poder vivir con la fe es una gracia y es una bendición, y muchas veces lo sentimos en la vida. Estoy muy agradecido por nuestra iglesia, porque nuestra iglesia sigue agradando a Dios, poniendo el propósito en su trabajo de Dios, y hemos trabajado y caminado juntos. Y no solo esto, sino la palabra de Dios es nuestro estándar, y enfocado en la palabra hemos andado juntos. Y no solo esto, todos nosotros, por el amor del Señor, tratamos de vivir amándonos unos a otros. Es un amor obviamente imperfecto, pero por el amor del Señor deseamos cuidar a nuestros hermanos, orar por cada uno, con interés unos a otros, y así estamos viviendo. Todos estamos uniendo el corazón, evangelizando, y en la misión nuestros hermanos y hermanas están sacrificando, uniendo el corazón y viendo todo lo que han hecho juntos. Estoy muy agradecido que he recibido la salvación en esta iglesia, y no solo esto, sino en la iglesia juntamente. La iglesia está siendo la luz y la sal del mundo, y al ver esto estoy muy agradecido, y también pienso, debo actuar mejor, debo actuar bien para que no sea un error aquí. Entonces, en una iglesia así, recibiendo la salvación, me hace experimentar la paz que no se puede experimentar en otra parte del mundo, me hace vivir en la esperanza, y es una gracia realmente. Apóstol Pablo dijo que yo soy el que soy por la gracia de Dios, y como su confesión de la fe, estamos muy agradecidos por su gracia del Señor. En nuestra vida, nosotros nos enfrentamos con problemas, y al ver estas cosas, pensamos, me hace falta mucha sabiduría, no soy sabio. Realmente uno quiere ser sabio, y también deseamos que los hijos sean buenos y sabios hijos, y seguramente han orado por sus hijos para que sean sabios, ¿verdad? Yo, deseando que mis hijos fueran sabios, les puse el nombre así, literalmente, le puse sabiduría en el significado de su nombre, deseando que vivan sabiamente. Si tuviéramos un poco más de gracia, podríamos resolver bien los problemas. Si tuviéramos un poco más de sabiduría, en mejores relaciones podríamos confiar y amar mutuamente. Entonces, en nuestra vida, mucha gente son muy educados, tienen mucho conocimiento, y en cada rama muchas personas profesionales, pero es difícil encontrarnos con personas realmente sabias. En este mundo en el que vivimos, muchas cosas hay que cambiar, y también hay cosas que no deben cambiar, y lo que debe cambiar y no cambia, eso será un problema, ¿verdad? Eso será un tropiezo y ya no se podrá crecer. Y también hay cosas que no deben cambiar, pero sí cambia. Entonces, ¿qué pasa? El equilibrio y la regla será quebrado, y nuestra vida también será un fracaso. Entonces, el problema, lo importante es, ¿cuál es
qué es lo que debe cambiar y qué es lo que no debe cambiar. Necesitamos la sabiduría para distinguirlo. Lo que debe cambiar, valientemente hay que hacer que cambie, y lo que no debe cambiar, hay que guardarlo, protegerlo y así vivir. Entonces necesitamos la sabiduría así también. Pero nosotros no tenemos sabidurías así. Por eso la Biblia dice que como buscar plata, tenemos que buscar la sabiduría. Y dice también, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nos dice que pidamos esta sabiduría. Entonces, las cosas que deben cambiar, valientemente cambiarlos. Y lo que hay que guardar y proteger, guardarlo y distinguir para vivir sabiamente. Porque está la voluntad del Señor, que vivamos así. Mi vida. En mi vida, ¿qué es lo más valioso? Lo más importante. ¿Qué es lo que debe ser la prioridad en mi vida? Y también en mi vida, ¿qué es lo que debo amar más y confiar más? ¿A quién debo acercarme más? Entonces, el que puede responder directamente a estas preguntas seguramente tiene una vida bienaventurada. La palabra que acabamos de leer es la preocupación y las inquietudes de un antiguo de la fe, un antecesor de la fe. Y este antiguo está en una situación contradictoria, en una situación que no entiende, se siente muy frustrado, tiene muchas dudas y en medio de este dolor encuentra una verdad muy asombrosa. Y adentro de su duda está que Dios realmente está vivo, Dios es justo, Dios tiene la gracia, así que la persona que se acerca a Dios, el que es limpio, lo bendice, y Dios es alguien que seguramente maldice al impío, pero al ver lo que realmente pasa en este mundo, no siempre es así. Por eso acerca de esta cuestión está inquieto, está desesperado, y así ha sido el contenido de lo que hemos leído. Entonces, el justo que debe vivir bienaventurado vive una vida muy difícil. Y el impío vive bien. Entonces está pensando, ¿cómo es posible que pase estas cosas? Así que está desesperado así. Vamos a ver el versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Hasta caerse, hasta respaldarse llegó. ¿Por qué? Desde el versículo 3 dice, ve que al impío tiene la prosperidad, el impío vive bien. En versículo 4 dice que no tiene dolor al morir, que es muy sano, no tiene dificultades, aflicciones, y sus ganancias son muchos, tiene mucha ganancia, y hasta tiene potestad, tiene poder, y así vive el impío. Por eso piensa, qué raro, ¿por qué el impío tiene una vida muy próspera? ¿Por qué tiene mucha paz y muchas riquezas? Y después en versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Yo, para guardar la fe, he esforzado. Y a pesar de esto, a mí no me ha sido dado las cosas que yo realmente quiero, más bien me encontré con dificultades y aflicciones y tribulaciones, y ante estas dificultades uno está en situaciones difíciles, está muy preocupado e inquieto. Entonces, ¿cómo es posible que esto pase? Es como no entiende. Algo que no debe pasar está pasando. Al ver esto, está muy preocupado, frustrado, está inquieto, tiene rencor y está al estado de caerse. Entonces, en nuestra época también, muchas veces uno por problemas así se desanima, se desmaya. Y ahora también pueden haber personas que están en dificultades por estos problemas, pero este antiguo de la fe no quedó allí, sino al final él pudo vencer, superar este problema, recibe la respuesta y más bien llega a conocer mejor a Dios y da un gran paso de avance de su vida cristiana. Y otra vez sabiamente
enfrenta a este problema. No concluyó algo con su propio pensamiento, no decidió algo, sino lleva este problema que él tenía hacia Dios. Así somos nosotros. Ya tengo sed. Nosotros, conforme nuestros pensamientos, con nuestras experiencias, tratamos de poner una conclusión, una decisión al respecto de algo, pensando, así está la situación, así que debo hacer esto. Pero este antiguo de fe no hizo eso, sino llevó su problema hacia Dios y recibe la respuesta a su pregunta. En versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él mismo, lo que no había entendido, lo aceptó y no hizo una conclusión él mismo, sino llevó su problema, su pregunta a Dios y se acerca, entra en el santuario de Dios y ahí puede entender una inversión asombrosa. Su lamento, su resentimiento, desánimo, desesperación, ¿a qué cambió? Se cambió a la alegría. Es cambiado al entendimiento, a alegría y a esperanza es totalmente cambiado. La voluntad de Dios, que es mucho más grande y mucho más santo que el nuestro, y también confiesa su fe a una vida de entregar su vida a Dios, podemos ver su cambio. Entonces, la Biblia está lleno de estos cambios. ¿Cómo puede un pecador que va al infierno puede ir al cielo? No hay un cambio mayor que eso, ¿verdad? Pero nosotros realmente teníamos el destino de ir al infierno y es suficiente lo que hemos recibido de poder de no ir al infierno, pero ya podemos ir al cielo. Entonces, con este milagro estamos viviendo. En la Biblia también, la vida destruida por encontrar a Dios es renovado y cambiado totalmente. Nosotros también, antes de recibir la salvación, íbamos a ser destruidos, quebrados. Nuestra vida estaba incompleta, pero por encontrar a Dios hemos podido tener la paz con Dios. Y en esta generación caída, vivimos una vida distinguida y vemos nuestras vidas recuperadas. Por eso muchas veces le agradecemos al Señor. En la Biblia aparece la historia de rico y de Lázaro. El rico era una persona de una vida muy buena, pero un día hay un cambio, una inversión total. Se encuentra a sí mismo en el infierno, bajo muchos sufrimientos y dolores, pero ve a Lázaro que era pobre, en los brazos de Abraham. Entonces en la Biblia nos muestra cambios e inversiones. Entonces también Amán y Mardoqueo guardó su fe hasta el fin, ¿verdad? Y también acerca de Faraón y Moisés. Hay muchas historias así. Entonces, ¿de dónde empieza el cambio? Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Realmente encargaron a Dios con sus problemas y al necesitar a Dios realmente pudieron experimentar un cambio. Entonces había pensado, ¿por qué ellos viven y comen tan bien? Pero después obtiene la respuesta. En 17 dice que ante el santuario de Dios, ante la palabra de Dios, comprende el fin de ellos. Y después hay una inversión, un cambio. Se encuentra a sí mismo insensato, confiando en su experiencia, a su sabiduría de él mismo, y conoce que eso es su insensatez. En versículo 22, vamos a ver, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Se encuentra a sí mismo insensato. El poder ver a sí mismo correctamente ante Dios es una gracia. Por eso está muy agradecido y también encuentra la santa y buena voluntad de Dios. Y él sigue avanzando hacia adelante. Entiende con quién debe estar para toda la vida.
a quién debo amar toda la vida y anhelar y a quién debo acercarme toda mi vida, entiende y comprende. En versículo 23 también dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Lo que no había entendido con mi corazón insensato, lo entendí en el santuario de Dios. Ante Dios pude encontrar la respuesta, el que es mucho más grande y mucho mayor que nosotros. Cuando nos muestra esta respuesta, al entender esta respuesta, uno ya entiende con quién debo estar para toda mi vida. Por eso dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Y no termina ahí. Dios que siempre estará conmigo. En versículo 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Que mientras estoy vivo, con su consejo me va a guiar, me va a amonestar, me va a llevar y se va a encargar de mi vida, me va a recompensar y al final dice que me recibirá en gloria. Por eso estoy muy, muy agradecido. Al que debo amar realmente, al que debo anhelar y acercarme, uno se da cuenta quién es Él, que Él es Dios. Y eso es un gran descubrimiento, es un gran entendimiento. Y este antiguo de la fe entiende que Dios es al que debo amar y anhelar realmente, que aunque busco y busco, solamente está Dios. Y es un descubrimiento asombroso. Y que toda su vida acercará a Dios, del lado de Dios, recibirá la bendición de Dios y que vivirá acercándose más a Dios. Hace esta promesa, esta determinación valioso. Entonces, como este antiguo de la fe, nosotros, en este mundo en el que vivimos, a veces las cosas se ven injustos, a veces parece contradictoria, y al ver la realidad sentimos muy frustrados a veces, y este antiguo de la fe no concluyó, no hizo la decisión con sus pensamientos y con sus experiencias, sino preguntó a Dios, se acercó a Dios, y así pudo obtener una respuesta asombrosa. ¿Cuál es el núcleo de nuestra fe? Es su muerte y su resurrección del Señor. En la fe hay una condición previa. Vamos a ver Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 6. Vamos a leer juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. A través de la fe, Dios preparó el camino en que el pecador puede ser salvo y por la fe puede recibir la fuerza del poder de Dios y ser guiado por Dios, y toda la bendición de Dios lo recibe a través del camino llamado la fe. Y aquí habla de la fe, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La primera condición previa es que tiene que saber que Dios existe, que crea que le hay. Así tiene que vivir. ¿Qué quiere decir esto? Dios ahora, en este momento, es viviente y hay que saberlo. Nosotros conocemos bien la cruz. Por la sangre que derramó en la cruz, sabemos y creemos y recibimos la salvación, que mis pecados fueron perdonados y que el Señor para mí cargó la cruz para salvarme. Y nosotros siempre agradecemos al Señor que derramó su sangre por nosotros. Entonces el Señor que derramó su sangre para salvarme, el que limpió mis pecados, ahora ha resucitado y está vivo ahora. Que el Señor está ahora. Dice que crea que le hay. Y Dios no solamente existe, sino es alguien que trabaja y obra. Se acuerda de la promesa que ha hecho con nosotros y ahora está guardando sus promesas con nosotros. Nos guía, nos protege, se encarga de nosotros, nos guarda. Ese trabajo está haciendo
aún ahora. Entonces, no solamente existe, sino hasta el día de hoy está trabajando. Hay que conocer a Dios. Crea que le hay. Y ese Dios está ahora conmigo. Está cuidando toda mi vida. Se acuerda de su promesa conmigo y la está guardando. Y hay que reconocer a Dios en mi vida, guardar su palabra, que vivamos guardando la promesa de Dios. Y no termina ahí, sino dice que tiene que creer que le hay. ¿Y qué? Otra condición. Dice, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios que existe, no solamente existe, sino de los que le buscan es galardonador. Dice que tenemos que creer en Él. Acerca de cómo debe ser nuestra fe, explica. ¿Cómo es el mundo? Nadie me reconoce realmente. No hay nadie que oye mis palabras. Nadie me reconoce tal como soy. No hay nadie que me pueda aceptar como soy y andar conmigo hasta el fin. No hay nadie que pueda reconocer mi esfuerzo y recompensarme totalmente. Por eso, la vida en este mundo es difícil, ¿verdad? Porque aunque estoy con alguien, hay veces cuando me siento solo, aunque estamos juntos, muchas veces sentimos frío. ¿Por qué? Nadie reconoce. Pero, ¿qué está diciendo la Biblia? Dice que Dios es galardonador de los que le buscan, los que necesitan a Dios, los que buscan a Dios. Él reconoce a ellos, los conoce y hasta el final estará conmigo y se encargará de mí. Eso está diciendo. Y que también me recompensará. Aquí galardón es la recompensa que nos dará. Entonces no solamente sabe que existe, pero también hay que reconocer a Dios que trabaja hasta el día de hoy y no solo creer en Él, sino también saber que Él es el que va a recompensar. Dice que tenemos que creer que es galardonador, pero también hay otra condición. Condición es, va a galardonar a los que le buscan, los que necesitan a Dios, los que buscan a Dios, los que no pueden vivir sin Dios, los que realmente con un corazón urgente necesitan a Dios. A esas personas Dios los encuentra, los llena, está con Él y se encargará de Él. De esto está hablando. Hay que sinceramente anhelar su ayuda de Dios y hasta el final los que lo guardan, los que lo aman, a ellos Dios les va a recompensar. En la Biblia aparecen muchos milagros y en el interior de todos los milagros es cuando ellos buscan a Dios realmente, necesitan a Dios, es cuando Dios interviene y trabaja y obra. Podemos poner el ejemplo de Ana. ¿Cómo era Ana? Ya no puedo tener hijos. El hijo no lo puedo tener si yo quiero, ¿no? Entonces, tal vez podía pensar, ese es mi destino, no puedo tener hijos, y así pudo darse por vencido, ¿no? Pero ella no se dio por vencido, sino pensó, Dios nos va a bendecir a nuestra familia. Si no es por la bendición de Dios, no puedo vivir. Si no es por su gracia, no puedo vivir. Con ese corazón sincero, realmente necesitó a Dios. Con un corazón muy sincero, pidió a Dios. Así que a profeta Eli, o sea, parecía una persona ebria, Ana, pero de esa imagen tan así, pidió a Dios la ayuda de Él, diciendo, necesitamos la bendición de Dios, que quiere que Dios bendiga su familia de ella. Y así clamó a Dios y agarró a Dios. Y en medio de esto, Ana pudo tener su familia, pudo alabar a Dios y pudo ser una mujer bendecida por Dios. Hasta ahora nos está mostrando buen ejemplo como antigua de la fe. Vamos a ver San Mateo 15. San Mateo 15, versículo 22. He aquí,
Una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Su hija estaba endemoniado y al verla sufrir, su corazón de su madre se siente muy triste. Entonces, seguramente sus padres ya habían tratado todo lo que podían hacer, pero nadie podía resolver el problema. El único que puede resolver ese problema es el Señor, el que puede limpiar al leproso, el que puede abrir los ojos del ciego, el que levanta a los muertos. Entonces, aunque nadie puede resolver el problema, pero el Señor puede sanar a mi hija que está endemoniada. Y con esta fe se acerca al Señor y clamó a Él. Dios, mira esta situación tan miserable. Si tú no intervienes, esta situación seguirá miserable. No lo puedo aguantar. Mi hija está sufriendo. No lo puedo ver. Ya no puedo. Y con ese corazón tan sincero, con ese anhelo, clamando, vino a pedirle al Señor. Pero el Señor, ¿cómo respondió? Parece ser ignorante. Cuando yo necesito algo, pero es ser ignorado, menospreciado, se siente muy feo, ¿no? Pero a pesar de esto, esta mujer sigue pidiendo al Señor. Y el Señor otra vez le dice, yo no he venido para ti. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así dijo, tú eres como un perro. Jesús le dijo así, pero a pesar de esto, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo esta persona? Dijo, no, si no es por ti, no puedo resolver el problema. Ya no puedo ver que mi hija sufra por el demonio que está en ella. Señor, tú tienes suficiente poder. Muéstrame tu compasión, tu misericordia. Así siguió pidiendo y pidiendo. Y el Señor dice, oh mujer, grande es tu fe. Y el Señor se fue a ese lugar para encontrarla. La fe de esta mujer, que hasta el fin necesitó al Señor, agarró al Señor, y esta realidad de que necesita la ayuda de Dios, y esta imagen tan sincera lo quiso mostrar a través de la mujer. A nosotros nos enseñó qué es la fe, de cómo debemos necesitar al Señor y a qué vida el Señor trabaja y se interviene. Entonces utilizó a esta mujer y a través de la fe de esta mujer nos enseña y nos muestra la voluntad de Dios que quiere que vivamos así con esta fe. ¿Cómo sienten? A los que buscan a Dios, a los que necesitan a Dios, a los que dicen que sin Dios no puedo vivir, los que no tienen ninguna esperanza sin Dios, mirando esta realidad. Dios se interviene a su vida de esa persona y muestra su poder y su santidad. Y hay muchas palabras así. Vamos a ver San Mateo 9. San Mateo 9. San Mateo capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. 29 leemos juntos. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hay algo que el Señor nos quiere mostrar aquí, que su poder del Señor no es primero, sino es ciego. Vuestra fe es ciego. Los ciegos siguieron clamando. ¿Cómo habrá sido? Ellos también ya se dieron por vencidos, pero pensaron, yo quiero ver al mundo, quiero ver las flores, quiero ver a mis padres quienes me han tenido. Seguramente han tenido este deseo y vivían sin esperanza, pero empezaron a escuchar noticias de Jesús y al principio parece que no es verdad. Ellos estaban excluidos,
pero escucharon cómo Jesús se acercó a los enfermos y los sanaba. Tal vez no parecía real, pero mientras lo escuchaba más y más, escuchó que limpiaba a los leprosos, levantaba a los muertos, y si es por él, si me puedo encontrar a él, seguramente él es alguien que puede abrir mis ojos. Y con esta fe tenían este deseo ardiente de querer verlo a él, y quiero abrir mis ojos. Y con esta esperanza, con este anhelo, ellos tuvieron esta fe y estaban esperando esta oportunidad. Obviamente no es fácil verlo, pero Jesús iba enfrente de él. Por eso al escuchar esto, empezó a gritar sin pensar en los demás. Tal vez los discípulos decían, ¿por qué bloqueas nuestro paso? El Señor está pasando. Pero ellos siguieron clamando, y el Señor les preguntó, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, tú puedes levantar al muerto, limpiar al leproso, dar de comer a 5,000 personas, y abrir mis ojos es algo que ciertamente puedes hacer. Con fe dijeron, sí, Señor, yo puedo abrir mis ojos por ti. Y ellos, con corazón sincero, buscaron al Señor, y a ellos Jesús dijo, conforme a vuestra fe. ¿Qué es lo más importante aquí? Tu fe, como tú quieres. En donde hay fe está la mano del Señor, el poder de Dios. Entonces, adentro de todos los milagros está la condición previa de la fe. En donde no hay fe, Dios no trabaja. Al que estaba enfermo 38 años, al lado del estanque de Bethesda, el Señor fue a él y salvó a esa persona en necesidad. Y adentro de él estaba lleno del anhelo hacia el Señor. Y a los que lo necesitaban se encontraba el Señor y los llenaba en sus necesidades. Entonces en la Biblia están estas preguntas, estos asuntos que con nuestra sabiduría no podíamos resolver estas dudas, las dudas que aparecen en la Biblia. Así también pasó con Habacuc. Habacuc decía, ¿cómo es posible que tu pueblo sea quebrantado tanto? ¿Cómo puedes levantar a otra nación para quebrar a tu nación, para destruir a tu nación? Y podemos ver cómo se siente inquieto al ver esto. Pero después, ¿qué hace? Obtiene la respuesta y dice, aunque yo no tengo nada, pero yo por ti, Jehová, me alegraré. Con ti es suficiente. Estoy satisfecho, estoy agradecido. Confiesa esto. Vamos a ver el libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc 3, versículo 18. Habacuc 3, versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y qué fondo tenía este versículo? ¿En qué situación? El versículo 17 ya lo sabemos. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en las corrales. En 17, son cosas que sí deben tener para poder vivir. Son cosas que ciertamente uno necesita para vivir. Pero aunque lo que necesita no tenga, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Así confiesa. Y esta palabra no fue dado fácilmente. Profeta Habacuc. ¿Cómo? El antiguo de la fe de Salmos 73, él estaba en sufrimiento. Estaba desesperado. ¿Cómo es posible esto? Dios es vivo, Dios es misericordioso, Dios justo, y a pesar de esto, ¿por qué no entiende la realidad? ¿Por qué el pueblo de Dios está afligido? ¿Pero por qué Dios lo está viendo nada más? Entonces con esta cuestión está preguntando a Dios de sus dudas. Pero la actitud de Habacuc en capítulo 2, versículo 1, vamos a ver. Habacuc 2, 1.
Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Entonces Habacuc tenía esta queja, esta duda, seguía preguntando, tenía este problema en sí, pero guardó su posición. Dice, sobre mi guarda estaré. El lugar donde debe estar, en la posición donde debe estar, la estaba guardando. Y así sigue preguntando a Dios. No concluye algo con su pensamiento. No diciendo, esto es incorrecto, esto no es posible. No se quejó, no guardó rencor a Dios, sino guardó su posición, su guarda en donde debe estar, y así sigue preguntando a Dios. Y en medio de esto, Dios le da la respuesta. Y Habacuc, que escuchó la respuesta, dice, está bien. Aunque yo no tenga lo que necesito, estoy feliz, estoy satisfecho. Yo por ti, Dios, estoy muy, muy alegre, estoy muy agradecido. Y diciendo esto, dice 18 versículos de agradecimientos, ¿no? Yo siempre puedo agradecer, que con solamente contigo estoy alegre. Lo demás no es muy importante. Y este confieso no es algo fácil de decir, en una preocupación profunda, necesitando a Dios, preguntando a Dios, pidiendo a Dios y guardando su posición. Necesitando a Dios en medio de esto, recibió esta palabra. Y nosotros con mucha gozo recordamos de estos versículos, pero realmente esta palabra muchas veces no es de fuerza para nosotros. Muchas veces estos versículos no se hacen mis versículos. ¿Qué debe hacer? Cuando no tenemos algo que necesitamos, o cuando sentimos que alguien más sí tiene, pero yo no tengo. Cuando siento que no me entienden, al sentir esto, ¿qué piensa? Tenemos problemas en el corazón, sentimos inseguros, infelices. Pensamos, ellos viven así, pero yo no. Y así nos desanimamos por la realidad y nos sentamos, nos caemos. Vivimos mirando la realidad, las situaciones, circunstancias y así lloramos y reímos. Pero Habacuc dijo, así está la situación, la realidad está así, pero él recibió la respuesta de Dios y con esto estoy satisfecho. Yo me alegraré en Jehová y me alegraré por Dios de mi salvación. Ya es todo para mí. Yo siempre puedo vivir agradeciendo, porque yo puedo estar con Dios. Así dice. La realidad, la circunstancia, las situaciones. Cuando vive uno viendo estas cosas, estará inseguro. Y uno de los asuntos importantes de la Biblia son de los jefes de los 12 tribus que fueron a espiar a la tierra de Canaán. ¿Cómo eran los 10? Cada uno como jefes de las tribus tenía grandes esperanzas, expectaciones y empezaron con la fe. Con fe de que hasta el final iban a tener esa fe, pero fueron y vieron la situación. La realidad no era así. Seguramente no habían imaginado que los que ya vivían en Canaán iban a ser tan fuertes. Era mucho más fuerte de lo que ellos habían imaginado. Tenían carros errados, decían que tenían muchos ejércitos muy, muy bien entrenados y lo calcularon, lo pensaron y dijeron, nosotros no podemos vencerlos, no podemos rivalizarlos. Viendo esta realidad, ¿qué hicieron? Ellos se desmayaron, ¿verdad? Sus ojos de ver la realidad era muy alumbrado. Calcularon la realidad. Su poder de juzgar la situación era muy bueno. Viendo la realidad, ellos eran fuertes. A comparación de ellos, no éramos nada. Y si nosotros peleamos contra ellos, ciertamente moriremos pronto. Y ellos, mirando la realidad, dieron una conclusión. Dios había guiado a todos ellos hasta ahora, pero ¿qué hicieron ellos? Se olvidaron de Dios. La realidad los hizo caer, los gobernó. Y ya no tenían pensamiento de su fe, de pensar en la promesa de Dios, su palabra de Dios, su poder de Dios, solamente mirando la realidad. Así decidieron su corazón y fueron gobernados por la realidad. Y empezaron a tener el temor.
ellos aceptaron ese temor en su corazón. Dijeron, sí, es cierto, ellos son fuertes, nosotros vamos a morir contra ellos. Y ellos se perdieron en este temor y ya no se acordaron de lo que Dios había hecho por ellos. Todos los milagros que había hecho Dios con ellos, sus poderes de Dios, sus promesas de Dios, ya no tenían ninguna relación con ellos desde entonces, sino solamente vieron ahora, este momento, la realidad, la circunstancia era muy grande para sus ojos y solamente se desmayaron, solamente se sentaron. Y la acción que ellos podían hacer, buscaron sus propias maneras. Pero ¿cómo era Dios? Dios les seguía diciendo, no tengas temor, pero a pesar de esto, siguieron recibiendo este temor en su corazón, reconocieron este temor, dijeron, ellos son fuertes, nosotros no, nosotros ahí vamos a morir. Pero Josué y Caleb, que con ellos habían espiado la tierra, ¿cómo sintieron? A Josué y Caleb también sabían esta situación, también ellos vieron que la nación que estaba en Canaán era fuerte. Ellos sí vieron que ellos son fuertes y a comparación a nosotros, ellos son mucho mejores que nosotros. Y seguramente Josué y Caleb también tenían temor, pero Josué y Caleb no aceptaron el temor en su corazón, no reconocieron el miedo. Y sus ojos fijan sus miradas en Dios. Dios nos ha dado esta tierra. Dijo Dios que en donde pisaremos nos dará la tierra. Pensaron en esa promesa. Aunque ellos son fuertes, pero la tierra en donde nosotros pisamos va a ser nuestra tierra. Dios ya nos ha dado esta tierra. Ellos son fuertes, pero Dios que está con nosotros es mucho más fuerte que ellos. Y con esta fe, al final ellos pudieron pisar esta tierra. Pero los que tenían temor de la realidad, aunque habían visto la tierra de Canaán, pero su camino de fe fue desconectado y ya no pudieron. Entonces, la vida de confiar en la realidad siempre es inseguro, siempre tendrá temor. Cuando entra el temor en el corazón, ya no se acuerda que Dios está con él, el poder de Dios, la promesa de Dios, todos los recuerdos que Dios estaba con ellos se desaparece y solamente termina viendo la realidad. Y esa persona, aunque dice la Biblia que no tengas temor, no tengas miedo, aunque la realidad sea así, pero Dios está contigo, en donde tú pisaras, Dios te dará esa tierra, que la tierra es tierra que Dios ya nos ha dado. Dice la palabra que confiemos en su promesa. Vamos a ver Isaías capítulo 41. Isaías 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. Leemos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En la misma situación, Josué y Caleb se acuerdan de Dios. Entonces, Josué y Caleb terminan con la victoria, pero los 10 jefes de las tribus tienen su fracaso. Aquí dice, no temas, pero no solo dice que no temas, sino hay una razón. ¿Por qué no debes temer? ¿Por qué? Yo estoy contigo. Como yo estoy contigo, no temas, eso está diciendo. No está diciendo que no tengas temor confiando en nuestras fuerzas, ¿verdad? Dice, no temas con la condición de que Dios está contigo. Confiando en esto, viendo esto, no temas. No temas ante esta realidad. No te des por vencido ante esta realidad. Y esta palabra también, ¿qué condición tiene? No desmayes. ¿Por qué? Yo soy tu Dios. No solo dice que no desmayes. No está diciendo ánimo nada más, sino
Nosotros decimos ánimo sin darle nada para tener ánimo, ¿verdad? Muchas veces solamente con los labios decimos. Obviamente eso también es bueno, pero Dios no solo dice no temas, no desmayes, sino porque yo estoy contigo, no temas, porque yo soy tu Dios, porque yo he pagado un precio muy caro para comprarte. Por eso yo te tengo que guardar. Por un lado, Dios es un Dios temeroso. Dios, para guardar el pacto que tiene con nosotros, ha entregado su Hijo a la muerte. Y por guardar esa promesa, ¿han visto a alguien que guarda promesas que no le conviene? ¿Han visto a alguien que guarda sus promesas entregando todas sus riquezas? No hay nadie así. ¿Han visto a alguien que guarda sus promesas hasta matando a su propio hijo? No existe. Pero nuestro Dios, para guardar la promesa, el pacto que hizo con nosotros, entregó hasta la vida de su Hijo para guardar aquella promesa. Y de ese lado, por un lado podemos decir que Dios es un Dios muy temeroso. ¿Cómo eran los antiguos de la fe? Encontraron a Dios que está con ellos, entendieron y confiaron en Dios. Y cómo Dios interviene en sus vidas, cómo obra a través de la Biblia, nos está testificando, nos está mostrando las confesiones de su fe y nos está mostrando su fe de ellos. Que no tengamos temor. Vamos a ver Hechos 16. Hechos 16. De versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Leemos juntos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Apóstol Pablo, en su misión, sanó a alguien que estaba endemoniado, pero inesperadamente él tenía espíritu de adivinación y era ganancia a su señor. Y entonces, como ya no tenían ganancias, entregaron a Pablo y Pablo fue encarcelado. Y en versículo 22 dice, y se acopó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas. ¿Qué quiere decir? Les rasgó la ropa. Que eso estaba pisoteando a apóstol Pablo, todo lo que él tenía, toda su autoridad. No hay ningún dolor mayor que este. Dice, después de haberles azotado mucho, les pegó mucho, los azotó mucho y los encarceló. Y en versículo 24 dice que los metió más adentro en la prisión y les aseguró los pies en el cepo para que no puedan mover. Sus ropas fueron rasgados, fue desnudo, fue azotado mucho en lo profundo de la cárcel, está atado. ¿Cómo es esta situación? ¿Por qué pasó esto? ¿Apóstol Pablo robó algo? No, siguiendo la voluntad santa de Dios, hizo el trabajo de Dios, pero lo que regresó a él, ¿qué fue? Ese dolor. ¿Entienden esa situación? Aunque no pueda recompensar algo bueno, pero tal vez Dios puede hacerlo evitar este dolor. Pero todo este dolor Dios lo permitió. Y Pablo y Silas, ¿cómo reaccionó a todo esto? En versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En esta situación, tal vez podían guardar rencor a Dios, diciendo, ¿cómo es posible, Dios, que hagas esto? Es una situación que sí podían decir esto, ¿no? Pero apóstol Pablo no hizo esto, sino aquí ellos oraron. No es orar con rencor, sino es una oración de agradecimiento. Agradeciendo, oraron y alabaron a Dios. ¿Y por qué hicieron esto en esta situación? Apóstol Pablo siempre pensó,
Una persona como yo, una persona digna de ir al infierno como yo, el Señor me salvó. Dijo que siempre era el más pequeño, el menor de todos los santos. Que yo soy quien soy por la gracia. ¿Cómo pudo agradecer en una situación así? ¿Cuál fue la condición de su agradecimiento? ¿Cómo era apóstol Pablo? A una persona como yo, Dios me salvó, me utiliza para su santa voluntad, para la salvación de otras almas, me utiliza y estoy muy agradecido por que Dios me utiliza, me salvó y para su buena voluntad del Señor, para la obra en que salva a los demás, lo utilizó el Señor, que Dios lo estaba utilizando, con el hecho de que Dios me utiliza. Si no fuera una fe así, ¿podría agradecer en esa situación? Y también el apóstol Pablo pudo agradecer porque Dios no lo olvidó, sino Dios está mirando toda esa situación, lo sabe todo. ¿No piensan? Es suficiente si Dios lo sabe. Si yo trabajo y mi jefe lo reconoce, está bien, ¿no? Recibo mi consolación así. ¿Por qué mi vida es tan difícil? La gente no sabe por qué la vida de las esposas, de las hermanas es muy difícil. Sí, porque los esposos no lo reconocen. ¿Por qué la vida de los esposos es muy difícil? Porque las esposas no lo reconocen. Lo que hay que hacer es reconocerlo. Si lo reconocen, ya hay más fuerza, ¿no? Apóstol Pablo, aunque la gente no lo reconocían, aunque mi situación en la que estoy así sea, pero Dios, quien me ha salvado, quien ha creado todo, me conoce, me reconoce. Si no tuviera esta fe, no podría alabar de tal forma, ¿verdad? No solo esto, no solo termina con conocer, sino Dios es alguien que también recompensa, también se encarga, da el galardón. Dice que apóstol Pablo tenía su mirada en el que es galardonador, mirando esta meta de este premio que le dará. Que no es todo, no termina con esto, sino que Dios va a recompensar. Tuvo esta fe en esta situación en que pudo guardar rencor, pudo quejarse, pero pudo agradecer porque Dios me salvó a una persona como yo, me está utilizando y para su obra me va a recompensar. Y como tuvo esta fe, pudo agradecer en una situación así, que esto es suficiente para mí, porque Dios me ha salvado y Dios me utiliza y Dios me reconoce y que Dios está conmigo y no necesito otra cosa. Con eso basta. En nuestra época escuchamos muchas noticias que nos desaniman. ¿Qué dice la Biblia? No tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Vamos a buscar también Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor. Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. El mundo en donde vivimos tiene muchas malas noticias. Ustedes vieron las noticias y hay muchas noticias que nos hacen sentir muy bien y feliz. No, ya no hay noticias así, sino escuchamos muchas cosas que no debemos oír en las noticias, que quiebra la moralidad del hombre. Muchas noticias que nos muestran qué tan malo es el hombre. Y también han visto muchas malas noticias a los antiguos de fe, pero dice que no tendrá temor de malas noticias, sino que su corazón está firme confiado en Jehová. El mundo en donde vivimos ya no hay noticias buenas. Ya no va a haber noticias de que no hay nadie pobre, ¿no? Cosas así. Siempre, no sé, obtener trabajo será difícil, o problemas económicos, problemas de criar a los hijos. Y en problemas así vivimos en este mundo y así es nuestra época. Por eso dice que nuestra época es época de confusión, desorden, de inseguridad, de desconfianza, de inseguridad. Y eso quiere decir que no podemos confiar en nadie.
nadie con que puedo guardar, con que podamos compartir el corazón. No hay amigo de toda la vida, no hay trabajo de toda la vida, que no hay nada que es para siempre. Pero este antiguo de fe, ¿por qué no tuvo temor? Es porque confió en Jehová. Ante noticias malas, nosotros ¿cómo somos ante malas noticias? Nos hacemos pequeños, ¿no? Nos hacemos pequeños bajo inseguridad y temor. Pero dice que ese antiguo confió en Jehová. Dijo, así es, Dios es viviente, Dios lo sabe. En toda mi vida está en el plan de Dios. Y Dios ya lo ha prometido. Entonces confió en Jehová y pudo estar seguro. Nosotros que vivimos en esta época, ¿a quién debemos amar? ¿A quién debemos acercarnos? ¿Qué debemos agarrar en esta vida? Hay que pensarlo. ¿Cómo es el mundo en donde vivimos ahora? Hay muchas cosas por aborrecer, que no debemos querer. En este mundo hay muchas cosas de las que tenemos que alejarnos. Y no solo esto. También hay muchas cosas que tenemos que rendir y dejar y abandonar. Pero ¿cómo somos nosotros? Tenemos que amar a los que debemos amar y aborrecer a los que debemos aborrecer. Y es necesario la sabiduría en ese tiempo. Acercarme a quien debo acercarme y alejarme de que debo alejarme. Debemos tener la sabiduría para distinguir cuál es. ¿Qué es lo que debo agarrar? ¿Qué es lo que debo abandonar rápidamente? Hay que poder distinguir cuál. Pero pues nuestra vida hasta el día de hoy, nuestra viaje, si reflexionamos nuestras vidas, estamos bajo mucha confusión, mucho desorden en nuestras vidas, ¿no? No hemos podido amar a quien debemos amar y habíamos amado a quien debemos odiar. Y muchas veces hemos vivido así. Acercarnos a lo que debemos acercarnos a lo que debemos alejarnos, alejarnos de lo que debemos acercarnos. Y muchos días hemos vivido así, ¿no? Dejar lo que tenemos que agarrar y agarramos lo que debemos abandonar. Muchas veces en nuestras vidas hemos vivido así. ¿No son así ustedes? Por esto es que necesitamos la sabiduría de Dios, porque no debemos amar cualquier cosa. Hay cosas que debemos amar, hay cosas que debemos aborrecer, hay cosas que debemos acercarnos, cosas de las que tenemos que alejarnos, hay cosas que tenemos que agarrar siempre, hay cosas que no debemos perder, pero también hay cosas que debemos abandonar pronto. Entonces necesitamos la sabiduría para poder distinguir cuáles son esas cosas. Al mirar a Dios viviente y al acordarnos de las promesas que Dios nos ha dado, al recordar sus promesas, podemos saber claramente a quién debo amar, a quién debo querer, a quién debo acercarme, a quién debo agarrar y abrazar. El antiguo de fe escuchó malas noticias, pero ¿qué hizo? Dijo, Dios está conmigo, Dios está cerca de mí, Dios lo ha prometido, Dios lo sabe todo. Confiando y pensando en ese Dios, él no perdió su fe, no perdió su seguridad, su valor. Después de ser salvos, cada vez que tengamos oportunidad, tenemos que agradecer al Señor por la salvación y también aprender su palabra y tener comunión. Nosotros que decimos que vivimos con la fe, tenemos que guardar y agarrar lo que debemos agarrar. Y si tenemos cosas que debemos dejar, dejarlo. Porque tal vez tengamos cosas que estamos agarrando que debemos dejar. Porque decimos, yo soy salvo, consolando a nosotros mismos, muchas cosas decimos que está bien cuando no está bien. Pero la Biblia dice que tenemos que distinguir lo que es la santa voluntad de Dios. Romanos 12, vamos a buscar. Romanos 12, versículo 1 a 2.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. Leemos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si realmente eres salvo, si tú reconoces que Dios te ha comprado por precio, si reconoces que Dios es tu Señor y tu dueño, entonces entrega tu cuerpo como ofrenda que le agrada al Señor. Ya no ser personas de antes, sino como versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En 2 Timoteo 2 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por esto dice, nos está diciendo que estemos despiertos, que examinemos a nosotros mismos ante Dios, que podamos distinguir en qué época estamos viviendo, qué es más precioso y más importante, que vivamos pensando en estas cosas. ¿Por qué es importante que conozcamos correctamente a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué es muy importante servir a Dios? Tenemos muchas cosas que tenemos que llevar a cabo. Queremos hacer muchas cosas, pero ¿por qué es importante conocer a Dios? ¿Por qué hay que vivir conforme a la voluntad de Dios y servir a Dios? ¿Por qué amar a Dios y acercarnos a Dios es muy importante? ¿Por qué? En su plan de Dios, Él tiene muchos misterios que tienen relación conmigo. En su voluntad de Dios, ¿cómo es? Que agrada a Dios, la vida que manifiesta la gloria de Dios, está el camino de la fe. No hay vida más valiosa y más importante, más precioso que agradar a Dios. En este mundo también, los que agradan a la gente siempre es apreciado entre sus amigos y quieren acercarse a él, ¿no? A esa persona le dicen que es famoso y muchas personas lo agradan y se alegran por él como si fuera un héroe, ¿no? Entonces, la vida de agradar a Dios. No hay vida más valiosa que glorificar a Dios. Hay que acordarnos de esto. Si no nos acordamos de esto, si vivimos olvidando y ignorando esto, su vida será un fracaso total. Una vida que no tiene ninguna relación con Dios no tendrá. Si una vida sin relación con Dios tiene victoria, la Biblia sería incorrecto, porque ya no tendríamos la fe. La voluntad de Dios tiene que ser cumplida. La voluntad de Dios ciertamente es cumplida. El poner nuestro enfoque en la voluntad de Dios es la voluntad de Dios para nuestra época y también de nuestro lado. ¿Por qué la voluntad de Dios es tan importante? Es porque en la voluntad de Dios está la bendición que Él nos quiere dar. En su voluntad de Dios estaba nuestra salvación también. Piénsenlo. También se me hace muy milagroso que yo fui salvo, porque hay mucha gente más justa que yo, más inteligente que yo. ¿No es así? Pero a pesar de esto, yo soy salvo. ¿Por qué cómo un pecador fue salvo, se hace hijo de Dios y puede ir al cielo? Eso es un milagro. Eso es inexplicable. Pero es la verdad, ¿no? Y eso fue posible porque ahí estuvo la voluntad de Dios. No es que nosotros hayamos hecho algo para obtener la salvación, sino en la voluntad de Dios está el salvarnos. Por eso nos ha llamado. ¿Y por qué podemos predicar el Evangelio? Es porque Dios quiere que todas las personas sean salvos y que Él abrió el camino a que todos fueran salvos. Porque ya pagó el precio de los pecados de toda la gente. Por eso podemos evangelizar. Porque en la voluntad de Dios están todas esas cosas. En la voluntad de Dios están las bendiciones que debemos recibir. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1.
Santiago 1, versículo 17. 17 leemos juntos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así es, lo que es bueno, lo que es realmente valioso, lo que es realmente importante por nosotros, lo que debemos agarrar, lo que hace bienaventurada nuestra vida, viene de Dios. Lo que hace el hombre siempre tiene efectos secundarios, siempre reacciones, si el hombre afecta algo, ¿no? Pero piense, todo lo que necesitamos nosotros, Dios nos lo está dando y así estamos viviendo. La luz del sol, que es muy importante, la lluvia que necesitamos, el aire que respiramos cada día y el cielo, las estrellas del cielo. Ninguno que nosotros podemos hacer. En la voluntad de Dios está el amor que es hacia nosotros, su misericordia sin su amor sin variación. En la voluntad de Dios está la verdadera paz y alegría que debemos obtener en el mundo. Porque es muy valioso la voluntad de Dios. ¿Por qué dice que vivamos conforme a su voluntad? Es porque en su voluntad de Dios está la paz que debemos obtener. ¿Ustedes están viviendo en la paz? En la voluntad de Dios está la paz que debemos obtener. En la voluntad de Dios está la sabiduría que debemos obtener. Vivíamos sin obtener la sabiduría, ¿verdad? No pudimos amar al que debíamos amar, por eso teníamos problemas. También por eso hay problemas en la familia. Y por acercarse a uno que debe alejarse, hay muchos fracasos, ¿no? Mucha gente del mundo dice que la vida es muy vana e inútil, y al estar ante la muerte, al estar ante Dios, ¿qué es lo que realmente ellos se dan cuenta? Lo que debían abandonar de hace tiempo, no lo abandonaron y lo abrazaron, lo guardaron. Y al estar ante Dios, ¿qué es eso? Es como basura que no sirve de nada. Entonces lo que es peor que la basura lo abrazaron toda la vida y así vivían, que no tenían ninguna relación con la voluntad de Dios. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Entonces, confesando su insensatez, el lugar a donde uno va es el infierno. Pero al estar en la voluntad de Dios está andar con Dios y eso es hermoso. ¿Quién puede estar conmigo? No hay nadie que pueda estar conmigo realmente. Pero en la voluntad de Dios está nuestro futuro. Nosotros no podemos decidir algo de nuestros hijos, ¿no? Pero en la voluntad de Dios también está el futuro de nuestros hijos. Dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En la voluntad de Dios está el tesoro, en la gloria que hemos de recibir. Pues hay recompensa para vuestra obra. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En este mundo no hay nadie fuera de nosotros que hace trabajo sin vano. Todos los trabajos del mundo traen un resultado vano, pero en la voluntad de Dios hay asombrosas significados. Por eso hay que guardar su voluntad, distinguir su voluntad y llevarlo a cabo. Por eso, esto es lo que nos testifica nuestros antiguos de la fe. Ellos quisieron entender la voluntad de Dios, guardar la voluntad de Dios y vivían conforme a la voluntad de Dios y hasta entregaban sus vidas para la voluntad de Dios. Apóstol Pablo también, siendo azotado en la cárcel, se encontró en la voluntad de Dios y estuvo muy alegre y muy agradecido y por eso pudo alabar a Dios, porque se encontró en la voluntad de Dios. Nuestra época es una época muy difícil, ¿no? Y había un caballero grande y su vida es muy difícil, por eso se sienta en medio de la calle y mira al cielo y de su bolsa saca una foto y mira la foto y otra vez recibe fuerzas y levanta. Y es la foto de su esposa. Dice, yo con esa mujer he vivido hasta ahora, entonces ya, sí puedo. Y ya tiene fuerzas y puedo empezar a caminar otra vez. Y no solamente es difícil la vida del hombre, ¿no?
hay un dicho que dice que la vida y la muerte del hombre depende del cielo. Pero ahora dice, la vida y la muerte del hombre depende de la esposa. Entonces, la vida de una mujer también no es fácil, es pesado, es cansada. Por eso se sienta y ella también saca una foto de su bolsa y mira la foto y ya está la respuesta, ¿no? La foto de su esposo, dice este hombre lo he hecho hombre, entonces ya lo demás está bien y ya tiene fuerzas y otra vez camina. ¿Ustedes de dónde reciben sus fuerzas? ¿Viendo la foto de su esposo o su esposa? ¿Y reciben fuerza de sus hijos? No. No, eso es procesos de la vida. Pero nosotros vivimos con la fuerza que Dios nos da. Con la palabra de Dios recibimos fuerzas y así debemos vivir. Ante Dios viviente, agradecer por todo y orando hay que recibir la fuerza. Nosotros en medio de la comunión tenemos que recibir las fuerzas y confiando en las promesas de Dios tenemos que obtener las fuerzas. Esperando la venida del Señor, tener la aspiración, el gran deseo y hay que recibir la fuerza que Dios recompensará. Dios me va a dar el galardón, que la venida del Señor está muy pronto y de eso tenemos que obtener la fuerza. Nosotros por medio de Dios tenemos que recibir la fuerza y por la palabra tenemos que obtener la fuerza, por la comunión, por medio de la oración, por evangelizar tenemos que obtener la fuerza. Recibir fuerza de la foto de su esposo, esposa, es una vida muerta. Eso es una vida sin opciones, ¿no? Vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 36. Vamos a ver. Vamos juntos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice ciertísimamente toda la casa de Israel. Hay que saber esto. Hay que recordar esto. Hay que recordar esto toda la vida. Está diciendo a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es una gracia para nosotros, de fuerza para nosotros. El Señor, quien fue crucificado y derramó su sangre, nos ha salvado. No murió, sino ahora está vivo y es nuestro Señor. Iba a ser gran problema si nos hubiera dicho, tú encárgate de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es el fin de la vida del hombre? El Señor no solo se fue a buscar al paralítico, no solo fue a buscar a la mujer que tenía muchos pecados, sino vino a buscarme a mí. Esta vida que es tan difícil, mi vida que tenía que envejecerme, enfermarme, morir en el infierno, yo no me podía encargarme de mi vida, pero el Señor vino a buscarme y Él es mi Señor. Dios, quien nos ha salvado, se ha hecho mi Señor. Tenemos que servirle, tenemos que seguirle, confiar en el Señor. Y no solo esto, sino dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es el que fue ungido. El Señor es nuestro Rey. No hay otro Rey que servimos. Nuestro Rey. Nuestros presidentes y reyes a veces nos decepcionan, nos hacen sufrir, pero nuestro Rey verdadero, que es el Señor, se encarga de nosotros, se encarga de nuestra seguridad, se encarga de nuestro futuro, se encarga de nuestros hijos, me guarda a mí, y Él es perfecto y poderoso. Nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote. Cuando yo no puedo orar, aun cuando no puedo orar, está orando por mí, Él está intercediendo por mí. Cuando no tenemos respuestas, el Señor es nuestro profeta y nos está mostrando y enseñando el camino en donde debemos andar. Dios ha hecho que el Señor fuera nuestro dueño, nuestro Cristo. Vamos a ver San Lucas capítulo 12. San Marcos, perdón.
San Marcos capítulo 12, versículo 29. San Marcos 12, versículo 29. San Marcos 12, versículo 29. 29, leemos juntos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es, Señor uno es. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor es uno. Nuestro creador es uno. Él es el que gobierna la historia humana. Él es el poderoso. Es uno que nos salvó del pecado. Él es poderoso. En todos lados, el Señor es el único. Por eso Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Daniel dijo: aunque yo me muero, voy a seguir la voluntad del Señor, y decidió firmemente su corazón. Ellos conocieron al Dios único, y no solo esto, sino Dios no solamente es único creador, pero también es el único que me conoce. ¿Por qué se sienten solos? Se sienten solos porque nadie los conoce, sus situaciones y todo, ¿no? ¿Por qué nuestra vida es pesada? ¿Por qué no siento que alguien me ama realmente? Pero el que me ama realmente es Dios. Su amor no es inconstante como nosotros, sino es un amor perfecto que hasta el fin nos ama, nos reconoce y nos ama, y es el único que lo hace. Y también, ¿alguien más puede encargar a mí, encargar a mi familia? No, pero el Señor es el único que se encarga de mí, se encarga de mi vida, se encarga de mi familia. Es el único que puede encargarse de nuestra iglesia. No solo nos conoce, pero también recompensa nuestra vida. El Señor nos va a dar galardón, nos va a recompensar. Él es el único que pueda encargarse de nuestros futuros. Por eso, conociendo esto, vivimos. El único Señor. Amamos a Dios, nos acercamos a Dios, lo queremos y vivimos confiando en el Señor. Y eso es hermoso y es algo muy correcto. Apóstol Pablo fue azotado, fue desnudo, fue pisoteado, fue afligido y tribulado, pero por esto dio oraciones de agradecimientos. Y como resultado, ¿qué pudo hacer? Él pudo decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si no tuviéramos esa palabra, desmayaríamos mucho diciendo: él no recibe la salvación. Pero mirando la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, eso es un gran consuelo y oración y alabanza para nuestra aflicción. Y lo pudimos obtener a través de Apóstol Pablo. Regresamos a Salmos 73. Salmo 73, versículo 17. Salmo 73, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. No piensen en una conclusión muy fácilmente. No hagan una decisión. Si mi vida está destruida, mi familia, no renuncien acerca de su esposo, su esposa, sus hijos. No renuncien en el predicar el evangelio. Nosotros en el santuario de Dios, ante su palabra, ante la comunión, al entregar al Señor mis problemas, mi vida empieza a cambiar y empieza a marchar adelante y progresar. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Los antiguos de la fe, todos, realmente guardaron esta palabra, diciendo: así es, solamente tengo a Dios. David dijo: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Aunque estoy muy solo, aunque tengo muchos problemas, aunque estoy en oscuridad, pero a pesar de eso, tú eres mi Dios es viviente.
Y así confesaron. Josué también ante la muerte dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Solamente Dios puede encargarse de mi vida y me puede guiar. Aunque yo me muero, pero mis hijos, mi futuro, todo lo tengo que entregar a Dios. Tengo que servir a Dios, así dijo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios es el que nos salvó. Estamos aprendiendo de Dios. Cada día nos acordamos de Dios. Y nosotros servimos a Dios. Hay que guardar esta palabra. Y en versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Este antiguo de la fe dijo: yo toda la vida estaré con Dios, me acercaré a Dios, confiaré en Dios. Y recibiendo la bendición que uno obtiene por acercarse a Dios, Dios le da la promesa, pensando en las esperanzas, y así vivirá, y así decide. El acercarme a Dios es el bien. La bendición que podemos obtener por acercarnos a Dios, eso debe ser nuestra bendición. Este antiguo de la fe recibió toda la respuesta en el santuario de Dios. En la iglesia de Dios se predica la voluntad y la palabra de Dios, y guarden esta voluntad de Dios, y expongan todo, revelen todo a Dios en medio de la comunión, y clamen a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El pedir y rogar y clamar. ¿En dónde está esto? Está el milagro de la fe. Nosotros tenemos que guardar a Dios y guardar la palabra que nos da, anhelando la gloria que Dios nos dará. Vamos a vivir con la fe. Vamos a orar juntos. Dios, te damos muchas gracias. Realmente te agradecemos porque podíamos vivir de cualquier forma, envejecernos, morir e ir al infierno, pero nos has salvado, y no solo esto, nos haces permanecer en la iglesia, conociéndote más y pareciéndonos más a ti. Nos haces caminar en tu fe, y por eso te damos gracias. En este mundo tan malvado no queremos nada más, sino queremos guardar tu voluntad. Queremos acercarnos más a ti, Dios Emmanuel, y guardar tu palabra y tu promesa que nos has dado, y que nuestros pasos sean de fe hacia ti. Te pedimos que estés con nosotros y que nos sigas dando oportunidad de predicar el Evangelio. Nos abres la puerta de la misión, y a todo ese trabajo queremos trabajar juntos, participar y sacrificar para que a través de nosotros tus obras sean cumplidas. Y para tu obra utiliza a cada uno de nosotros. Guárdanos en tu gracia, y nosotros confiamos toda nuestra vida en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.